bienvenidos a todos. Aquí volvemos a ver un tema nuevo, importante y un poco desafiante, pero siempre hablando a nuestra necesidad actual. El tema de hoy es acerca del Concilio Vaticano II. Este tema nos lo presenta el obispo Peter Smith, que hace un repaso histórico y nos comenta acerca de su aplicación práctica. Claro, tomando en cuenta de forma consciente que se necesitan 100 años para poner en marcha un consejo. ¿Quién es el obispo Peter Smith? Él recibió lo que conocemos como una vocación adulta. Se hizo sacerdote a los 43 años en los Estados Unidos y luego fue vicario general y moderador de la curia. Más tarde el Papa Francisco lo nombró obispo. Trabaja principalmente en el ecumenismo en la vida familiar. Participa en Caris, donde tiene diferentes posiciones. Es miembro del Servicio Internacional de Comunión, es miembro de la Comunión para la Unidad de los Cristianos y es también consultor en derechos canónicos. Gracias, Vanessa. Ahora vamos a escuchar con especial atención porque el obispo Peter Smith nos ayudará a abrir la mente a una lectura profunda acerca del Concilio Ecuménico Vaticano II. Brothers and sisters, blessings to you. Hermanos y hermanas, bendiciones para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión del programa de formación integral de Caris. En esta sesión en particular vamos a hablar sobre el Vaticano II. Daremos una visión general, pero también nos concentraremos en cómo el Espíritu Santo trabaja a través del concilio, su impacto en la Iglesia y en particular cómo proporcionó espacio para el crecimiento de la corriente de gracia que todos conocemos como la renovación carismática católica. Así que ahora una introducción al concilio. En el 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII convocó un concilio ecuménico para la Iglesia. Se conoció como el Vaticano II. El Vaticano II tuvo lugar de 1961 a 1965, comenzando con el Papa Juan XXIII y concluyendo con el Papa Pablo VI. Fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia. En el concilio estuvieron presentes más de 2,000 obispos, muchos expertos que lo asistían y también muchos otros observadores. 4 obispos fueron considerados como los líderes claves del concilio, siendo uno de ellos el obispo que se convirtió en el Papa Pablo VI, otro el cardenal Suenens, que era un líder de la renovación en ese momento. Otros obispos del concilio que se convirtieron en papas más tarde fue Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto, que fue un experto en el concilio. También hubo observadores protestantes y ortodoxos que fueron invitados y que estuvieron presentes en el concilio. Y cuando convocó el concilio, el Papa Juan XXIII dio 2 objetivos: la renovación espiritual de la Iglesia y una oportunidad para avanzar en la unidad de los cristianos. Así que ahora un poco de contexto histórico al ver el Vaticano II. El Concilio de Trento de 1545 a 1563 guió a la Iglesia durante varios cientos de años. Durante esos años el Espíritu Santo estuvo trabajando para preservar y hacer avanzar la fe después de la crisis de la Reforma. Así pues, durante esos 500 años, entre estos 2 concilios se produjeron muchos acontecimientos históricos. Todos ellos tuvieron un profundo impacto en la sociedad y en la Iglesia. Así hubo el auge del nacionalismo europeo que contribuyó a la Reforma. Hubo la Revolución Francesa y el devastador ataque a la Iglesia Católica de Francia. En un momento dado, la Iglesia Católica de Francia pasó de 4,000 parroquias a solo 400. También está la Ilustración y el impacto que tuvo en la Iglesia, el colonialismo y todo lo bueno y lo malo que surgió de él, la Revolución Industrial y por último las 2 guerras mundiales y su impacto en el mundo y en la sociedad de todo el mundo. Sin embargo,
El Vaticano II no fue simplemente un acontecimiento que ocurrió, sino que el Espíritu Santo estuvo preparando este concilio. Durante más de 70 años antes del concilio, el Espíritu Santo estuvo moviendo a teólogos, eruditos y liturgistas para sentar las bases del concilio. Y esto lo vemos en varios casos, particularmente en el movimiento de la renovación litúrgica de la Iglesia. También en el desarrollo de apostolados laicos como la Acción Católica y otras iniciativas laicas en la Iglesia. La preparación del Vaticano II se basó principalmente en las Escrituras y en los padres de la Iglesia. De nuestra perspectiva como carismáticos católicos, hay otro elemento que conduce a este concilio. Se trata de la intercesión de la beata Elena Guerra, las Oblatas del Espíritu Santo, que vivió de 1835 a 1914, quien escribió al Papa León XIII y le rogó que dedicara el nuevo siglo XX al Espíritu Santo. Movido por el Espíritu Santo, el Papa León XXIII ordenó que se cantara el Veni Creator Spiritus, o Ven Espíritu Santo, en la primera misa del siglo XX. ¿Cómo funcionó el concilio? ¿Qué ocurrió durante su desarrollo? Hubo 4 sesiones del Consejo entre 1961 y 1965. Generalmente se celebraban de octubre a diciembre de cada año. Cada sesión del Consejo comenzaba con una oración en la que se invocaba la guía y la protección del Espíritu Santo. Esta oración, o una ligera variación de la misma, es utilizada hoy por muchas diócesis y arquidiócesis de todo el mundo mientras nos preparamos para el sínodo sobre la sinodalidad convocado por nuestro Santo Padre el Papa Francisco. ¿Cómo se desarrollaron las sesiones? Los comités escribían los documentos y se votaban. Luego volvían a enmendarse, luego se votaban de nuevo. Y así hasta que la votación final para aceptar un documento final. El Concilio Vaticano II proporcionó a la Iglesia 16 documentos, 4 de ellos importantes. Examinaré brevemente cada una de ellas. El primero fue Sacrosanctum Concilium, un documento sobre la Sagrada Liturgia. El segundo documento importante fue la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. El tercero es Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, la Sagrada Escritura. El cuarto es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Es importante que entendamos cómo votaron los obispos. Cada obispo votó según su conciencia ante Dios y en secreto, para que nadie supiera su voto. Fue una votación secreta. Es importante recordar esto. Hubo animados debates y reflexiones entre los obispos y expertos presentes, a veces incluso rozando la discrepancia cuando diferentes obispos apoyaban diferentes posiciones o enfoques sobre los temas. Sin embargo, cuando se votaron los documentos finales, los resultados mostraron un sorprendente acuerdo de unanimidad y unidad, logrado por la obra del Espíritu Santo entre los obispos. Volviendo a los 4 documentos que mencioné antes, les daré los totales de los votos y verán cómo el Espíritu Santo trabajó con los obispos que estaban abiertos a la guía del Espíritu Santo ante Dios, incluso a través de sus fuertes convicciones. Sacrosanctum Concilium, el documento sobre la Sagrada Escritura, con el voto final de 2.147 a favor y 4 en contra. Lumen Gentium, sobre la Constitución de la Iglesia, 2.054 votos a favor y 64 en contra. Dei Verbum, el documento sobre la Divina Revelación, 2.344 votos a favor y 6 en contra. Y Gaudium et Spes, 2.309 votos a favor y 75 en contra.
Como pueden ver, el grado de la unidad entre los obispos en el momento de la votación final fue notable y solo puede atribuirse a la obra del Espíritu Santo. Otros documentos importantes que surgieron del Vaticano II y que nos conciernen en la renovación carismática católica son estos. El decreto sobre el ecumenismo, es decir, el ecumenismo como relación con los otros cristianos. Votos a favor, 2.137 y 11 en contra. Y el decreto sobre el apostolado de los laicos, que tuvo un número increíble de votos. 2.305 a favor y 2 en contra. El Espíritu Santo trabajó realmente en todo esto. El Concilio Vaticano II es un ejemplo asombroso de la obra del Espíritu Santo entre los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos, tal como leemos en la Escritura. Nada es imposible para Dios. En cambio, ¿cómo vivieron el Vaticano II los fieles y el pueblo de la Iglesia? Algunos de ustedes que son mayores recordarán estos cambios. Yo no, pero otros pueden hacerlo. Hoy experimentamos algunos de estos cambios de forma muy práctica. La primera es el uso de la lengua vernácula, es decir, el uso de la lengua local que no era el latín. Así que pasamos de las misas que siempre eran en latín a que sean celebradas en inglés o en español o en portugués o en italiano o en el idioma local que sea. Así que aquí en las diócesis en los Estados Unidos, creo que celebran las misas en más de 60 idiomas cada domingo. Ha habido algunas modificaciones y cambios que hemos visto en la misa. Por ejemplo, el sacerdote celebra ahora de cara al pueblo en lugar de estar a espaldas a él. Tenemos un nuevo leccionario en el que se insertaron las lecturas del Nuevo Testamento, la segunda lectura y otros cambios. En algunas circunstancias existe la posibilidad de comulgar con ambas especies, el Santísimo Sacramento y la preciosa sangre. En algunas partes del mundo este es más frecuente, mientras en otras lo vemos menos. Hay mucha más interacción con el pueblo congregado, en la que el presbítero habla y la asamblea responde, mientras que antes era más bien el presbítero quien rezaba, a menudo en silencio, mientras el pueblo observaba. Hay una participación mucho más activa en la liturgia, tanto del pueblo reunido como el presbítero durante la Santa Misa. Finalmente se introdujo la misa de la vigilia del domingo. Antes las misas dominicales se celebraban solo los domingos, pero luego se introdujo la misa de la vigilia el sábado por la tarde, al atardecer, que forma parte de la celebración dominical. Estos son algunos de los cambios en la misa. Hay otras cosas que vemos y otros cambios que experimentamos. Ministros y ministerios laicos. Estas surgieron después del Concilio Vaticano II. El renacimiento del diaconado permanente. En algunos países del mundo hay muchos diáconos permanentes. El proceso de la iniciación cristiana de los adultos, que es el modo en que las personas se introducen a la iglesia y se basa en el modelo utilizado en la iglesia primitiva, del que hablaremos más tarde. Hay una comprensión más desarrollada del episcopado, es decir, de los obispos. Los obispos no eran vistos como sacerdotes, sino que tenían tareas administrativas, mientras que ahora son vistos como sucesores de los apóstoles. Se elaboró un nuevo catecismo. El resultado fue un nuevo código de derecho canónico. Y una cosa importante para nosotros, los movimientos laicos de todo tipo de la Iglesia florecieron después del Vaticano II. Si vas y miras la página web del Vaticano y el del dicasterio del que depende Caris, verás cuántos movimientos laicos hay en la iglesia, y estos son los que están reconocidos formalmente. Hay muchos otros que están reconocidos a nivel diocesano y local que continúan la labor de la iglesia.
Así pues, el Concilio Vaticano II dio lugar a la explosión del ministerio laico y a la participación de los laicos en la misión de la Iglesia. También han nacido nuevas comunidades religiosas. Aquí en los Estados Unidos tenemos varias de ellas y en otras partes del mundo vemos muchas entre estas comunidades nacidas de la renovación carismática católica. Estas comunidades son muy diferentes, como diferente es la renovación. También hubo una mayor apertura que ha permitido al Espíritu Santo actuar en esta corriente de gracia llamada la renovación carismática católica. Es como si el Espíritu Santo quisiera que las cosas que hizo en el concilio crearan el ambiente para que comenzara un nuevo Pentecostés. También fue un gran estímulo para los laicos que ocuparan el lugar que les correspondía en la iglesia y vivieran más plenamente su herencia bautismal. El bautismo, que lava nuestros pecados, nos hace hijos e hijas de Dios nuestro Padre, hermanos y hermanas de Jesús y parte de la gran familia en la fe. Somos bautizados en la vida y en el ministerio de Jesús, un bautismo común a todos los creyentes. El Vaticano II animó a los creyentes a vivir esas promesas bautismales, a vivir esas posibilidades bautismales para continuar la misión de la Iglesia. El Vaticano II también nos recordó de todas las personas están llamadas a vivir la santidad en su vida cotidiana. Antes del Vaticano II, la gente tenía la sensación de que la santidad estaba reservada a unos pocos, normalmente sacerdotes y religiosos. El Vaticano II dejó claro que la llamada a la santidad no es solo para unos pocos, sino para todos. Jesús nos llama y el Espíritu Santo nos impulsa a ello. Por último, animó a los laicos a evangelizar el mundo a través de la cultura, el trabajo y la vida cotidiana, a ser testigos vivos y luminosos para Dios. Estén donde estén y hagan lo que hagan. Lo vemos en la renovación carismática católica y en muchos movimientos de la Iglesia, pero también lo vemos en otros católicos que se convierten en testigos vivos de la fe. La evangelización del mundo tiene lugar, en última instancia, no solo a través del trabajo principal de los sacerdotes y los religiosos, sino a través de la gente común que vive sus promesas bautismales, guiados por Jesucristo, fortalecidos por el Espíritu Santo y llevando la luz de Cristo a un mundo que la necesita desesperadamente. El Concilio Vaticano II tuvo un gran impacto en la Iglesia, pero tal vez no se logra entender lo que pasó, sino por lo que se lee o se escucha sobre él. El Papa Benedicto XVI contrastó en una ocasión lo que realmente ocurrió en el Vaticano II con el Concilio, con los medios de comunicación. Como los medios de comunicación y todas las demás fuentes entendieron el Concilio y lo interpretaron a su manera, perdieron de vista lo que estaba ocurriendo. Voy a repasar un par de ellas y a esas respuestas. A menudo oímos en los medios y la comunicación que el concilio se presentó como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, en el que ganaron los liberales, o en un cambio revolucionario en la Iglesia, o un rechazo del Concilio de Trento. También surgió lo que algunos llamaron el verdadero espíritu del Vaticano II para justificar todo lo que querían hacer. Otros vieron el Vaticano II como un mero paso hacia una serie de cambios mucho más radicales en la Iglesia y siguieron presionando en este sentido. Y más reciente, hemos visto entre algunos grupos extremos de católicos un intento de deslegitimar el efecto del Vaticano II porque no les gustan algunos de sus cambios. ¿Qué ha pasado realmente? El concilio no ha sido de los liberales contra conservadores. Como les dije antes, fue un acto y un proceso asombroso para lograr una unidad abrumadora, provocada por la obra del Espíritu Santo. Ciertamente hubo un intercambio de ideas, a veces muy apasionado, pero esto condujo a una apertura a la unidad y a un sorprendente grado de consenso. El Vaticano II no fue una revolución ni una eliminación del pasado, fue
fue un énfasis renovado en la sabiduría y en la práctica de la iglesia primitiva, las escrituras, los padres de la iglesia y la sagrada tradición. Trento permanece, pero en su lugar adecuado en el espíritu y la totalidad de la iglesia y la enseñanza de la iglesia y en lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo de hoy. Sin embargo, se trataba de un claro cambio de enfoque respecto a la conservación y la defensa de la fe, que implica la afirmación de la verdad y la condena de la falsedad. Este fue un modelo para varios concilios hasta el Vaticano II. Sin embargo, el Vaticano II adoptó un enfoque muy diferente. El concilio se centró en mantener y enfatizar los ideales, los valores y principios católicos y en tratar de persuadir y mover las mentes y los corazones de las personas para que acepten esta verdad revelada por Cristo. Al describir el concilio, el Papa Juan XXIII dijo que expresaban las verdades eternas de un modo nuevo y lo hacía de tal manera que estas verdades eran comprensibles para las culturas. Cuando miramos el Vaticano II desde la perspectiva de la corriente de gracia, que es la renovación carismática católica, creo que podemos decir que el Vaticano II fue una de las respuestas a la oración del Papa León XIII, que la beata Elena Guerra le pidió a principios del siglo XX, que este siglo, el siglo XX, fuera dedicado al Espíritu Santo. La corriente de gracia de la renovación carismática católica es una prueba de la obra continua del Espíritu Santo en el mundo, en nuestras culturas y en nuestra sociedad. Como dijo un escritor espiritual, la iglesia actual no necesita más reformistas autoproclamados, necesita más santos. Así que al principio también había un aspecto ecuménico en la renovación carismática católica y esto se derivó del aspecto ecuménico del Vaticano II. Como dije al principio, había observadores protestantes y ortodoxos. Hubo observadores ortodoxos de 17 iglesias. También hubo muchos observadores protestantes, entre ellos un hombre que algunos recordarán, David du Plessis, conocido como el Señor Pentecostés. No estaban sentados al fondo o en la periferia del concilio, sino que estaban sentados justo al frente. Si vas al Vaticano, a San Pedro, y te pones delante del altar mayor de Bernini, hay 4 columnas macizas, no del altar y el baldaquino, sino de los laterales. La del lado derecho es donde estaban sentados los observadores protestantes. Es la que contiene el trozo de la Basílica Constantiniana, que se cree que tiene la lanza de Longinos. Quizá recuerdes a Longinos. La tradición nos dice que Longinos fue el soldado que atravesó el costado de Jesús en la cruz. El Vaticano II cambió la forma de ver a los protestantes. El concilio acuñó la expresión hermanos separados, que cambiamos por algo más sencillo, como hermanos y hermanas. Pero el hecho de que ahora ya no se les viera como hermanos separados fue un gran cambio y se produjo por el énfasis en el bautismo. Si estamos bautizados, todos somos hijos e hijas de Dios Padre, hermanos y hermanas de Jesús y parte de la gran familia de la fe, aunque practiquemos o adoremos o creamos de forma ligeramente diferente en nuestras respectivas iglesias. El decreto sobre el ecumenismo que salió del concilio reflejó todo esto. Uno de los efectos del concilio fue el levantamiento mutuo de las excomuniones que el Papa y el Patriarca ortodoxo habían aplicado en el momento del cisma original de la Iglesia. Con el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI y el Patriarca Antenágoras levantaron las excomuniones en 1965. Otro aspecto ecuménico que surgió de la renovación, y no solo de la propia renovación, sino que se inspiró en el Vaticano II, fueron los documentos de Malinas, elaborados bajo los auspicios y la supervisión del cardenal Suenens.
Hay varios de estos documentos, pero la mayoría de la gente solo lee el primero. Pero el segundo documento de Malinas se centra en el ecumenismo y la renovación carismática. En este documento de Malinas se describe que el movimiento ecuménico surge de la corriente de gracia del Espíritu Santo. Así, pues, puede ver que esta expresión y la comprensión de la corriente de gracia se remonta a Pablo VI y el Concilio Vaticano II. Más observaciones sobre el Vaticano II. El Vaticano II nos muestra cómo el magisterio, es decir, el oficio de enseñar de la Iglesia, está al servicio de la Iglesia y aclara lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia y cómo la guía. Ahora tenemos que recordar que el Vaticano II no es una solución única y definitiva. En la historia de la Iglesia Católica hemos tenido 21 concilios ecuménicos y es casi seguro que tendremos más en el futuro. El Espíritu Santo sigue actuando en la creación, en la humanidad y en la historia de la salvación y de su pueblo. Alabado sea Dios por esto. Un doctor de la Iglesia dijo que se necesitan 100 años para aplicar un concilio de la Iglesia y estamos a poco menos de 60 años del final del Vaticano II. Los documentos de Malinas, nacidos en la primera década de la renovación, son un resultado directo del Vaticano II. Si tienes la oportunidad, léelos y estúdialos. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el Papa Francisco y el Vaticano II. El Papa Francisco creció y se formó en la iglesia dirigida por el Vaticano II. Para entender al Papa Francisco y lo que está haciendo, tenemos que entender mejor el concilio. El Papa Francisco calificó el documento de evangelización del mundo moderno como el mayor documento pastoral escrito hasta ahora. ¿Y cuál es el título de la primera encíclica escrita por el Papa Francisco? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Está muy claro que es una continuación de lo que el Papa Pablo VI comenzó con Evangelii Nuntiandi y refleja el espíritu del Vaticano II. El Papa Francisco utiliza otras encíclicas para desarrollar algunos de esos temas. Por ejemplo, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. La llamada a la santidad en el mundo moderno. Uno puede ver todas las conexiones con el concilio y los mensajes del mismo. Destaca con fuerza en sus enseñanzas aspectos como el acompañamiento, la atención pastoral, la misericordia, la evangelización, el ser testigos vivos y hermanos en Cristo, y la unidad entre los cristianos. La llamada del Papa Francisco a los sínodos y su énfasis en la sinodalidad en la Iglesia son también un resultado del concilio. Anteriormente, antes del Vaticano II, la Iglesia tenía una visión vertical muy desarrollada, pero esta noción de sinodalidad proporciona una comprensión horizontal más amplia que complementa la noción vertical de la Iglesia. Por eso, hermanos, al concluir, debemos dar gracias al Padre por el amor y el cuidado que nos tiene y por cómo, en la misericordia de Jesucristo, nos guía a nosotros, su pueblo, a través de su iglesia, por la obra continua y constante del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Qué riqueza. Gloria a Dios. Así es, hermano. Ven, Espíritu Santo. Ven. Bueno, vamos a
Vamos a repasar un poquito esto que nos compartió el obispo Peter Smith. Y al final abrimos para comentarios y preguntas. Antes que nada, déjenme, les comparto. Quiero leerles la cuando Juan 23 llama, convoca a todos los obispos a este concilio, él hace un documento que es con el que convoca, se llama Humanae Salutis, y solamente significa la salvación de la humanidad. Eso significa. Entonces ya con el puro nombre, pues ya nos está diciendo la importancia que tendría este concilio. Y en este documento, cuando él está llamando convocando este concilio, quiero repetirles el número 23 de este documento, que es el Humanae Salutis. Y dice lo siguiente: repítase así ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida, toda en comunión de pensamiento y oración con Pedro y en derredor de Pedro, pastor de corderos y de ovejas. Y dígnese el Espíritu Divino escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a Él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios, como en un nuevo Pentecostés, y conceda que la Iglesia Santa reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es el reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea. Entonces, pues bueno, aquí vamos viendo cómo en ya nos está ahí diciendo mucho la intención, del Papa eh, al momento de convocar el concilio. Entonces, de entrada, está pidiéndole al Espíritu Santo que se repita en la iglesia el espectáculo de Pentecostés. En sí, el mismo concilio Vaticano II fue un nuevo Pentecostés, fue un nuevo cambio, fue un respirar para la iglesia. Esa iglesia que tenía que ponerse a la altura de los tiempos presentes. ¿En qué sentido? Miren, al concilio sí fueron invitados hermanos cristianos, pero de iglesias tradicionales. ¿Quiénes son esos? Pues son los que siguen todavía el rito de la misa, pero que no comulgan con el Papa, como son los presbiterianos, los anglicanos, los... Ahorita no me acuerdo de otros, pero son de los hermanos sí separados, ortodoxos, por ahí sí, exactamente, de los hermanos separados, pero que siguen todavía con mucho de la tradición de la iglesia, no tanto de los nuevos hermanos que son más separatistas, sino son los hermanos que de un principio hubo. No nada más ellos estuvieron, también invitaron como observadores y consultores a muchos especialistas, sociólogos, psicólogos, para estar más
con su opinión, estar más al pendiente al día con lo que está pasando en la humanidad. Entonces, este concilio vino como que a ponernos al para la salvación de la humanidad, porque así se llama este documento, ¿verdad? Con el cual el Papa convoca el concilio. Entonces fue un Pentecostés, ¿verdad? Salieron cosas, cambios importantes, y ya los mencionaba alguno, el obispo Peter Smith. Lo más llama lengua vernácula, es decir, en el idioma de cada quien. ¿Para qué? Pues para que sí entiendan la predicación, sí entiendan la misa, porque antes, ¿qué pasaba? Pues era la misa en latín y pues veías a la gente que estaba rezando el rosario, porque ni latín, muy poquitos conocían el latín, ¿verdad? O sea, muy poquitos realmente vivían la misa. También se abrió la palabra de Dios, porque antes un poco la iglesia, digamos, como pasó con Lutero cuando se separó, y luego ya muchos hermanos separados comenzaron a leer, y no, pues lo que el Señor a mí me inspire, y se separaba. Entonces la iglesia un poco de dudas, dices, ay no, pues mejor yo leo la palabra y yo se las explico. Entonces, a partir del concilio dijeron, no, 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 no. O sea, la palabra de Dios tiene que llegar a los hermanos. Sí, nosotros como pastores, como obispos, como maestros, hay que explicarles, pero adelante. Entonces, con la palabra de Dios. Entonces, ahí está una de las cuatro grandes, eh, se le llaman constituciones. Tuvo muchos documentos del concilio, pero hay las cuatro principales que explicó el obispo, que es Sacrosanctum Concilium, que es precisamente los cambios en la liturgia, el Dei Verbum, que es precisamente sobre la divina revelación, y habla mucho de la palabra y de la tradición de la Santa. Lumen Gentium, luz de las gentes, y el Gaudium et Spes, son las cuatro constituciones. Entonces vino ahora sí que el Espíritu Santo a revolotear sobre la iglesia, a ponernos al día. Y repasando un poquito, pues bueno, ahí también nos mencionó, no entendí la pregunta que me pusieron en el chat. Dice que en qué concilio se dio en que la fe, no sé, José Antonio, no entiendo la pregunta, José Antonio. Si quieres abrir el micrófono y hacerla, adelante, porque no entendí la pregunta. Sí, preguntó por la fecha de este concilio, porque Ok. Este fue en 1965. ok. No, del 61 al 65. Y es y, el... y, y últimamente ya no ha habido concilios de este tipo. eh, no, es precisamente, no, ese es el último, pero es a lo que voy. Van 21 concilios en 21 siglos, entonces ahí sacamos el promedio, más o menos, en promedio cada 100 años. Digo, no significa que a fuerza debe durar 100 años, pero en promedio van 21 concilios en 21 siglos. Que dice, no, un concilio dice, tarda 100 años en asimilarse, y ya cuando se asimiló ya sale otro, ¿verdad? Entonces ahí nos trae el Espíritu Santo. Bueno, y bueno, también mencionaba, y esto me gustó, nos recordó a la abuelita de la renovación. ¿Quién es la abuelita de la renovación? ¿Alguien se acuerda?
Porque la renovación tiene abuelita, déjenme les digo. ¿Se acuerdan? Sí, sí tiene abuelita. Elena Guerra. Elena Guerra, A excelentemente. ver, ¿quién me ganó? ¿Quién me ganó con la Elena Guerra? Pues hubo varios ahí. Bueno, Elena Guerra, la hermana de Elena Guerra, fundadora de los Oblatas del Espíritu Santo, el Señor la inspiró, ¿verdad? ¿Por qué le llamaron abuelita? ¿Qué más hizo? Ahí voy. El Señor le inspiró que le mandara cartas al Papa, entonces le mandó varias cartas al Papa León XIII, y era mucho sobre el Ya no te escuchamos, hermano. le invocara más al Espíritu Santo, que se le consagrara todo el siglo XX al Espíritu Santo. Y fíjense, gracias a Dios, a esa apertura que tuvo el Papa León XIII, que fue un gran papa, déjenme les digo, no solamente fue esto él fue el primer papa que hace una encíclica al Espíritu Santo, pero también habló de la cuestión social de la iglesia. Él desarrolló todo lo que es la teología social de la iglesia, este papa. Bueno, regresando, entonces él consagra el primer día a las 12, el primer día del siglo XX, es decir, el 1 de enero de 1900 a las 12 de la noche, consagra a todo el mundo al Espíritu Santo, porque era algo que la beata Elena Guerra le estaba diciendo. Y el Señor, por cuestiones misteriosas que solamente Él sabe por qué, pero nace el pentecostalismo precisamente en este siglo. Por solamente que el Señor conoce, sabe por qué, pero no empieza en la iglesia católica, empieza con los hermanos separados. Está en la Azusa Street, empiezan a haber varios eventos, empieza a haber manifestaciones, y ya hasta el Concilio Vaticano II, después como fruto del Concilio Vaticano II, viene el pentecostalismo católico, y no tenemos el copyright, una de los movimientos, pues es el de la renovación carismática, pero precisamente todo nace. Mencionó. Entonces viene a revolucionar. Ahora también en la concepción, si tú le preguntabas a alguien el término iglesia en la mentalidad, era la iglesia jerárquica. Es decir, luego pensaban papa, obispo, sacerdote, ¿verdad? Y hasta religioso, o sea, la iglesia jerárquica. Y a partir del concilio viene la visión de pueblo de Dios caminando, vamos todos caminando, así como el pueblo de Israel cuando iba hacia la tierra prometida. Vamos caminando también nosotros a la tierra prometida, pero allá arriba. Sí, nuestros pastores van al frente, porque ellos van marcando la vereda, ellos nos van indicando por dónde, pero ya es pueblo de Dios, es decir, todos vamos caminando. Entonces fue también algo que el concilio vino a cambiar en cuanto a la percepción como de la iglesia como tal, ¿sí? También menciona, les voy a repetir esta parte que mencionó el obispo Peter, dice, fue un gran estímulo para que los laicos ocuparan el lugar que les correspondía en la iglesia y hace hijos e hijas de Dios en la iglesia, perdón, y vivieran más plenamente su herencia bautismal. Aquí voy a hacer una pausa
Y voy a aprovechar. Se corta y no se oye el mensaje completo. Perdón. No escuché. Se corta y no se escucha el mensaje completo. A ver, déjenme cambio de Wi-Fi. Sí. Voy a poner uno más que tengo aquí más cercano, aquí donde estoy. Aunque ustedes no lo... ¿Se oye mejor? Pues no se ha cortado ahorita. Ah, bueno. Es que aunque ustedes no lo crean, los sábados vienen mis nietos y me tengo que meter en el cuarto porque luego estén aquí. Pero ya nomás acabando y ahora sí voy allá a jugar con ellos. Entendemos, a nosotros nos pasa igual. Ok, bueno. Eh, que les preguntaba la vida, ¿qué es la vida en el espíritu? Eso lo define la renovación en los estatutos, mis hermanos. Aquí les voy a poner un examen de estatutos de renovación. A ver, vamos a ver cómo andamos. Vamos a ver cómo andamios. Miren, la vida en el espíritu es el ejercicio del sacerdocio común. Es decir, en la medida en que yo, desde mi sacerdocio común, lo ejercite, eso es la vida en el espíritu. ¿Qué hace para tener más claramente, qué hace un sacerdote normalmente? ¿Qué es lo que hace? Hace oraciones, es estar en oración con Dios. ¿Qué más hace en la misa el sacerdote? Por excelencia, ofrece el sacrificio, ofrece al Señor. Bueno, nosotros tenemos que, ahora sí que, como dice San Pablo, os exhorto, hermanos, a que ofrezcáis, se ofrezcan ustedes mutuamente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, ahora yo me ofrezco a Dios en el día a día, y estoy ejerciendo también mi sacerdocio común. Entonces, eso es la vida en el espíritu, el ejercicio del sacerdocio común. Entonces, fíjense cómo en este punto nos menciona, fue un gran estímulo para que los laicos, nosotros, ocuparan el lugar que les correspondía en la iglesia, ¿sí? Porque antes, como la iglesia era jerárquica, pues oye, pues prácticamente nada más ibas a calentar banca, ¿verdad? ¿No? Ahora tenemos una participación más activa, y es que en estos tiempos, y realmente cada vez va a ser más difícil. Miren, yo veo que nuestros sacerdotes cada vez más necesitan más manos, ¿sí? O sea, la cantidad de sacerdotes que se consagra cada año, Va bajando. sin quitar a los que desafortunadamente se salen, pero los que entran es más lo que crece la población. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita todavía vemos sacerdotes con vicarios, al rato ya no van a tener vicarios, porque oye, no, pues ¿sabes qué? Pues échale ganas o nada más vicario mientras conozca cómo se trabaja en una parroquia, y luego vámonos de párroco, ¿verdad? Entonces yo veo que en un futuro los sacerdotes cada vez van a estar más enfocados en lo propio, es decir, más en lo propio de ellos en cuanto a la liturgia, los sacramentos, la misa, y
y con eso van a tener claro y ver todo lo que es pero entonces van a necesitar muchos laicos para todo lo demás, ¿sí? Equipo de laicos que evangelicen, claro, todo coordinado, todo supervisado, guiado, dirigido por ellos, pero ya no, que, cada vez es más difícil que vayan a tener o sea, que ellos puedan estar en todo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra cada vez más esta participación de laicos. Pero bueno, regresando aquí a lo que dice, fue un gran estímulo para los laicos ocuparan el lugar que les correspondía en la iglesia y vivieran más plenamente su herencia bautismal. Por eso hice la pregunta de la vida en el Espíritu, es vivir esta herencia bautismal. El bautismo que lava nuestros pecados nos hace hijos e hijas de Dios, nuestro Padre, hermanos y hermanas de Jesús, y parte de la gran familia en la fe, somos bautizados en la vida y en el ministerio de Jesús. Un bautismo común a todos los creyentes. El Vaticano II animó a los creyentes a vivir esas promesas bautismales, a vivir esas posibilidades bautismales para continuar con la misión de la iglesia. Inclusive, ahora va una pregunta del Seminario de Vida en el Espíritu, o sea, pónganse pilas, ¿eh? Hay 3 momentos de renovación de sacramento, ¿no? En nuestros seminarios de vida en el Espíritu, ¿sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí. Sí, ok. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos 3 momentos? La liturgia. Sí, es la renovación del bautismo, que es precisamente la renovación de las promesas bautismales. ¿Cuál otro? La renovación de la confirmación, que es cuando se pide Espíritu Santo que venga con las fuerzas. Estamos renovando nuestro sacramento y cuando hay misa es renovación de la Eucaristía. Entonces, otra vez, vamos a la base, vamos a renovar también nuestras promesas bautismales, nuestros sacramentos, ¿verdad? Muy bien. Y luego decía también más adelante el obispo Peter, dice, por último, animo a los laicos a evangelizar el mundo a través de la cultura, el trabajo y la vida cotidiana y a ser testigos vivos y luminosos de Dios, estén donde estén y hagan lo que hagan. Y pues bueno, también vemos que el sacerdote, pues su ámbito es parroquial y todos los hermanos que no van a la parroquia, ¿qué con ellos? Pues hay que atraerlos, ahí es donde también entramos nosotros, ¿verdad? Evangelizando con nuestra palabra, con nuestro testimonio, para atraer a hermanos a la parroquia, que tengan el encuentro con el Señor. También nos decía la gente común que vive sus promesas bautismales, guiadas por Jesucristo, fortalecidos por el Espíritu Santo y llevando la cruz de Cristo a un mundo que la necesita desesperadamente, la evangelización. Y me gustó como dice aquí, fíjense, yo me imagino que el mundo lo necesita desesperadamente, pero no lo sabe. Ese es el problema. Como dicen, el problema es que no sabe que no sabe. El mundo cree tener todas las soluciones, pero no sabe que no sabe, pero desesperadamente, desde internamente, porque ellos todos fuimos creados para Dios, entonces siempre hay algo en ti que busca a Dios. Y pues bueno, gracias a Dios hemos tenido ese encuentro con el Señor, pero muchos buscan ese encuentro con eso, buscan llenar esa parte que les falta, pues con droga, con sexo, etcétera, etcétera, con falsas felicidades. No apuntan a la felicidad eterna. Entonces, por eso dice, llevando al mundo que desesperadamente lo necesita.
Y digo entre paréntesis, pero no sabe que no sabe, no sabe que no sabe quién es la respuesta. ¿Y quién le va a decir al mundo quién es la respuesta? Pues tú y yo, hermanos, somos los emisarios del Señor, ¿verdad? Más adelante también hablaba que también en el Concilio Vaticano, pues desafortunadamente hubo algunos hermanos muy tradicionalistas que no aceptaron los cambios, sobre todo los litúrgicos, y se separaron de la iglesia, fueron excomulgados porque no aceptaron los cambios. Ahí está Monseñor Lefebvre, ¿sí? Que era pues un cardenal también. Entonces, y todavía de repente los hermanos muy tradicionalistas, no es malo, no es malo ser tradicionalista, ni estoy diciendo eso. Lo malo es separarte de la iglesia, ¿sí? A lo mejor tú dices, oye, no, es que a mí me gusta el rito en latín. Está bueno, hermano, ve a tus misas en latín, si eso te llena, ve a tus misas en latín, pero no te separes de la iglesia, no te separes del Papa, ¿verdad? Muy bien. También mencionó más adelante, dice, cuando miramos al Vaticano II desde la perspectiva de la corriente de gracia, que es la renovación carismática católica, creo que podemos decir que el Vaticano II fue una de las respuestas a las oraciones del Papa León XIII, que la beata Elena Guerra le pidió a principios del siglo XX que este siglo, el siglo XX, fuera dedicado al Espíritu Santo. Y vaya que el Señor le tomó la palabra. Es más, el mismo día, el 1 de enero, luego hubo manifestación, pero ya con los hermanos separados. En Bethlehem y más tarde, después en Azusa Street, y se fue propagando como una llama, ¿verdad? Pero el Señor quiso que primero fueran con los hermanos. Por cierto, ya no son los hermanos separados, ahora son los hermanos esperados. Los hermanos esperados, ¿verdad? Porque al final el Señor quiere que sea un solo pastor y un solo rebaño, ¿sí? Como dice su palabra. Y otra cosa que se vivió en este concilio, fíjense, cuando sucede el cisma entre Occidente y Oriente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es que pues fue realmente más bien una lucha de poder. El Oriente de hecho se le decía la nueva Roma, ¿sí? Al reino al imperio de Bizancio, la nueva Roma. Entonces ya empezaba más a rebelarse contra Roma, ¿verdad? Y se vino separando. Eso fue aprox en el año 1000. En el año 1054 fue que se excomulgaron mutuamente las dos, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Y fue hasta en 1965, más de 1000 años después, ambas iglesias se excomulgaron mutuamente, la de Oriente a Occidente, es decir, a la iglesia católica, y la católica a la iglesia de Oriente. Más de 1000 años pasaron para que después del concilio se levantaran las excomuniones mutuamente. Entonces, bueno, ahí van habiendo pasos a partir del concilio, de este concilio, pasos hacia la unidad, ¿verdad? Ahí va poco a poco, gracias a Dios, ¿verdad? Y pues bueno, también menciona los documentos de Malina. Son una joya los documentos de Malina. De hecho, les voy a compartir los documentos que menciona el obispo. Les voy a compartir las 4 constituciones, el decreto del ecumenismo y el decreto del apostolado a los laicos, que se llama Apostolicam Actuositatem. Y los documentos de Malina. No, los voy a dejar bien cargados, hermanos.
¿Qué creen? Para la próxima semana, un resumen de cada documento. Oh, No, no se crean, pero es para irnos metiendo, ¿verdad? sí, Es para irnos claro, claro. metiendo, ¿verdad? Sí, me hicieron. Y va a haber examen, no, no se crean, no se crean. Alguien está muy cercano su celular a la computadora y se vicia. Y fíjense, 3 cosas nos pide el Papa Francisco a Charis, a la renovación en general. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 cosas? Aunque sea una, díganme una. No escuché. 3 cosas pide el Papa a la renovación, el Papa Francisco. 3 cosas nos pide a nivel mundial, a toda la renovación, a Charis en específico. Evangelizar a los bautizados. ¿El qué? Sí. Evangelizar a los bautizados. Bueno, hagan en cuenta que nos pide compartir el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Compartir el bautismo, es decir, pues es nuestro carisma, ¿verdad? Compartir el bautismo del Espíritu Santo, porque movimientos de evangelización, pues hay varios en la iglesia, pero el propio es compartir el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia, a todo el mundo en lo general. Eso es la primera cosa que nos pide el Papa. Nos pide también atender a los pobres, atender a los pobres. Entonces, creo que también cada vez más nuestras comunidades y grupos, pues también debemos de hacer acción social. Esto no significa que tu grupo se convierta en Cáritas, ¿verdad? Y de que ya no vas a tener reuniones de oración. No, no, no. Pero sí puedes decir, oye, cada mes, cada 2 meses, ¿saben qué, hermanos? O cada X tiempo, lo que el Señor los ilumine, vamos a hacer esta obra de caridad social, ¿verdad? Porque también nos lo está pidiendo el Papa. Y la tercera cosa es que seamos nosotros el puente con los hermanos esperados. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Como dicen nuestros hijos cuando los regañas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Bueno, es que nosotros compartimos esto del pentecostalismo con los hermanos. O sea, podemos hablar con ellos de palabra de Dios, podemos hablar con ellos de carismas, de dones, de experiencias que también, y no para presumir, sino para edificarnos mutuamente. Aquí en México, pues no estamos tan acostumbrados de compartir. En Estados Unidos hay más retiros ecuménicos, donde se dan temas, no temas en donde polarizan, sino temas en que compartimos mutuamente en lo que creemos en lo mismo, se dan temas y van hermanos separados y van católicos también, ¿verdad? Entonces, el Papa nos pide ser esa parte de la iglesia porque compartimos este pentecostalismo con ellos, de estar abiertos a ese diálogo, a ir haciendo puentes. Pero antes de hacer eso, pues tienes que estar bien formado, ¿verdad? Tienes que conocer bien tu fe porque ¡pum!, va a ser como que la corriente, caray, ya se fue allá con la competencia. Estaba aquí en nuestro grupo y ahora está con los de enfrente, ¿verdad? No, o sea, es estar bien formado y abrirnos en ese compartir también con los hermanos esperados, ¿sí? Y termina comentando el obispo Peter, dice, anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, la iglesia tiene una visión vertical muy desarrollada. Lo que les digo era jerárquica más que nada. Pero esta noción de sinodalidad, es decir, de que vamos en el camino, proporciona una comprensión horizontal más amplia
que contempla la noción vertical, es decir, de la iglesia. Es decir, sí van adelante nuestros obispos, pero vamos todos como pueblo caminando hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y pues bueno, muy bien, hermanitos, pues ahora sí abro micrófonos a comentarios y a preguntas. Adelante. Y que no se rajen de aquí hasta las 6. Sí, verdad. No, es que, bueno, en sí el tema estuvo, pues no fue muy extenso, ¿verdad? No fue muy extenso. Yo quiero compartir, pero tengo música de fondo, una disculpa. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención el documento que habló del apostolado de los laicos, Sí, porque fue el documento más extenso en cuestión de respuesta en cuanto a la iglesia y el que menos votos en contra tuvo. Quiere decir que la voluntad de Dios es que el laico esté trabajando pues en el área total de la iglesia. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir eso. exactamente, muy bien. Muchas gracias, Oli. ¿Se puede? Claro, digo, no sé, Bueno, Oli, ¿era todo, Oli, o algo más? un comentario. El Papa León XIII consagra al siglo XX al Espíritu Santo. Una de las respuestas de Dios es sobre los hermanos que se estaban reuniendo en Topeka, ¿verdad? En Topeka, en Azusa Street, hubo todos varios. ellos, ¿verdad? Es un pentecostalismo que surge el mismo día que que el Papa consagra. El Pero mismo día. por la rama de la Iglesia Católica, hay una acción del Espíritu Santo también que se va manifestando en todos los papas que sucedieron a León XIII hasta Juan XXIII. Todos esos papas aportaron, escribieron más encíclicas sobre el Espíritu Santo. Hicieron, por ejemplo, apoyaron al movimiento de cursillos, que fue el primero que empezó a vivir el sacerdocio común. Cursillos empezó con ese movimiento del sacerdocio común, pero como no les daba la chispa para tanto, es que ellos se juntan con los pentecostales y tienen sus primeras manifestaciones ya entre católicos del carismático, del movimiento carismático. Entonces, no sé si sería interesante estudiar lo que esos papas hicieron, los que están entre León XIII y Juan XXIII. No son muchos. Hay uno que se llama, que tuvo el nombre de Benedicto XV también, y Pío XI, ¿verdad? Hay algunas, y el Papa Pío XII, que fue anterior a Juan XXIII, también aportaron mucho en la Segunda Guerra, sí. De la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Muy criticado, que no defendió a los judíos, pero sí los defendió. Sí, pues sí, todos tuvieron sus ataques, ¿verdad? Y persecuciones. Pues no sé, ahí más o menos así está el panorama, ¿verdad? Es correcto. Y de hecho sí menciona el obispo de que después en el 1900, o sea, el Concilio Vaticano II fue como que la coronación. Ya en cuenta fue el momento, pero todo 1900 fueron estas preparaciones en la iglesia para llegar al Concilio Vaticano. Fue todo lo que fue poniendo Dios para llegar a ese momento. Lo pero inicia desde León XIII, ¿verdad? Desde León XIII, exactamente, hermano. Continúa todo 50 años hasta llegar al concilio, ¿verdad? Es correcto. Sí, y despuésito del concilio ya viene lo que es propiamente la renovación, como la conocemos nosotros, ¿verdad? Así es. Sí, estoy bien. Muy bien. Sí. Muy bien, maestro. Muy bien. No, a propósito del maestro, es que estoy juntando la información para el curso que se está dando al Ministerio de Intercesión de la historia de la renovación, ¿verdad? Excelente, muy bien. Muy bien. Que no es pecado hablar de los hermanos separados ahí, ¿verdad? ¿Mande? No es pecado hablar de los hermanos esperados. No, es que, miren, acordémonos que, de hecho, cuando nace la renovación, en ese retiro de estudiantil, los maestros que eran cursillistas
asistieron con hermanos separados, pues, oye, pues, ¿cómo es con ellos? Y la hermana ahí oró por ellos y sintieron, participaron de esa reunión y ya se dieron una idea, y pues bueno, ya el Señor después también obró allá, ¿verdad? Al momento del retiro. Muy bien, excelente. Isamar, ¿ibas a decir algo? Pues sí, digo, realmente es una riqueza preciosa lo que nos acaba de dar, ¿verdad? El señor obispo. Sí. Digo, realmente yo creo que yo no veía tantos cambios que ha tenido la iglesia todavía, como no lo veía así como el fruto del concilio, pero pues es enorme. Me llama la atención porque hay sacerdotes que hablan mal del concilio y sabes que se confunden las personas, los mismos católicos. Nos confundimos. Yo he dejado de leer a muchos sacerdotes porque siempre dicen el fracaso del Concilio Vaticano II, todo eso. Entonces, pues digo, mejor nomás leo ahora lo que está directo con el Papa y aquí, pero sí muchas personas se han confundido con eso y se han alejado o se han separado o eso. Todos nosotros como pueblo, ¿qué podemos hacer o qué o por qué o cómo se puede detener eso? ¿Por qué no ven esos frutos? Pues mira, Inclusive mi hija que vive en Estados Unidos, la religiosa, dice que en Kentucky, dice que ya hay iglesias que las misas son como antes. El sacerdote para el pueblo, con velo, con todo, en latín, y sí, hay un resurgimiento fuertísimo, dice, de sí, personas que ya no quieren la iglesia, las misas como las tenemos ahora, que ya están volviendo a las misas anteriores. sí. Entonces, eso crea bastante, pues también un poco de división, eso. Creo Sí, que pues yo creo crean que división. principalmente es orando, antes que nada. Y número dos, formándonos nosotros para poder formar, ¿sí? Pues Es sí, decir, enseñándoles que, oye, la iglesia va cambiando, pero no, o sea, el sacrificio sigue siendo el mismo, es el Señor. La palabra es la misma, no se le cambió nada a la palabra, la predicación. Nada más de que ahora se habla en lengua vernácula para que todos y todos entendamos. claro, claro, ¿Verdad? como dice mi hija, no, en latín pues salimos casi igual que como entramos porque, pues bueno, nomás ellos saben, ¿verdad? El latín será uno que otro, ¿verdad? El que Sí, sí pueda entender. Entonces, sí, pues sí, como que no sale uno con un crecimiento, con algo nuevo, con una sí, palabra nueva. sí, Entonces, pues bueno, eso sí, yo siento tristeza por eso, ¿verdad? Porque sí ha causado separación de grupos y sí. de todo esto, sí. Hay que orar, ¿verdad? Por la iglesia para que no se separe. Es que fueron muchos siglos con el rito en latín. Sí, Y apenas llevamos 60 años de que es en lengua vernácula, es decir, en cada idioma. Entonces, todavía hay algunos que se resisten. sí. Pero bueno, Pero ahorita, ¿cómo entienden algunas personas, digo, que están empezando a usar velo? Hay alguien aquí que en mi parroquia lo está promoviendo mucho. No entiendo por qué, si eso es irnos para atrás, eso es, pues sí, 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 pues estarán una belleza que están vendiendo, un arte hermoso, pero ¿por qué volver a usar velos? Yo no entiendo eso y se está extendiendo en varias iglesias. Y pues sí, es Si me permiten, cuestión de gusto. lo- Sí, adelante, si adelante. me de permiten, gusto el nomás. velo, no, es algo más profundo. El velo es porque la Santísima Virgen siempre se presenta con velo, siempre se presenta tapada de la cabeza. Y eso quiere decir, pues, humildad y reconocer la grandeza de Dios, ¿sí? Eso es lo que la gente está tratando de hacer, que nosotros hagamos lo que la Santísima Virgen María, nosotras las mujeres, ¿verdad? Que entremos a la casa de Dios con humildad y reconociendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo.
Eh, ¿Me Bueno, permiten gracias. otra opinión? Gracias. ¿Me Sí, permiten adelante. opinar? Claro, adelante, adelante. Yo hace un tiempo investigué también el motivo de por qué se dejó de usar el velo en las iglesias. Le preguntaba a un padre, entonces me decía, bueno, es que ya se perdió la tradición. Pero cuando empecé a buscar, a indagar, más que no me acuerdo el pasaje bíblico, no sé si era con Pablo o con Tito, que en uno de esos pasajes le decía al pueblo que había mujeres, no sé si en los griegos o por ahí, no recuerdo, pero sé que había unas mujeres que en ese tiempo practicaban la prostitución. Entonces ellas se cortaban el cabello a rapa. Entonces para hacer su conversión o estar en la iglesia tenían que usar el velo. Y les decían que las mujeres que tenían el cabello largo, pues que no era necesario. O sea, hasta ahí yo saqué una investigación, pero ahorita no la recuerdo bien, no es que estoy tocando el tema porque me acordé de eso. De hecho, tengo los Sí. apuntes, no sé si después más adelante los paso, pero fue más que todo una plática con el padre y diciéndole pues de dónde venía, por qué se había perdido. Entonces, era en base a eso, para no entrar con pecado al templo, ¿ah? O sea, esa es una opinión, pero no sé si alguien tenga un dato más. Yo quiero compartirles algo, miren. Antes y después del Vaticano, hay una sola línea que debe ser la importante, la pureza del corazón de la persona. Porque si tenemos pureza de corazón, estemos con una misa en latín o estemos en una misa en nuestro propio idioma. Lo importante es cómo nos entregamos al Señor, cómo pretendemos entender su palabra. Aquí todo lo que comentan en cuanto al velo, eso se puede dar hasta en una situación de tradición popular. Se puede llegar a tener esto sin tocar la esencia espiritual que tiene el velo. Pero aquí no importa si entras con velo o sin velo. Lo que importa es cómo entra tu corazón y cómo sale después de la misa. Amén. Sí, Amén, cómo no. sí. Gracias, de hecho. Si me de permiten hecho- un Amén, comentario. de acuerdo. Me permiten De un hecho, comentario. sí, adelante, hermano. Discúlpenme. Es No, que no, no. lo del velo sí está en una de las epístolas de San Pablo, pero él lo pone por el lado de su doctrina cuando dice que la mujer está sujeta al varón. Entonces el varón está sujeto a Cristo, pero para marcar que la mujer está sujeta al varón, debe usar un velo que indique su dependencia, su sumisión al varón, ¿verdad? Entonces, cuando viene el movimiento feminista, pues ya se ve muy discriminatorio, ¿verdad? Está remarcando esa sumisión con velo. Entonces se quita el velo, pero doctrinalmente la doctrina no se pierde. En la doctrina sí se sigue refiriendo que en el matrimonio la cabeza es el marido, ¿verdad? Siempre y cuando el marido tenga como cabeza a Cristo, porque si no, pues no está ejerciendo bien el ministerio. Por eso es lo del velo y por eso se quitó, pero como dice la hermana, no tiene mucha importancia realmente, es una cosa muy externa, Sí. una cosa muy externa, ¿verdad? Que es como lo manejaban lo de la circuncisión, ¿verdad? Los judíos, y que Jesús la quita, ¿verdad? Entonces, pues, así más o menos está la cosa. Miren, nosotros, bueno, Sandra también en ocasiones usa velo y una vez le preguntamos al padre Caro, cuando estaba de párroco aquí en Santa Cruz, y nos dijo, mira, si para ti eso te acerca a Dios, adelante. Sí, o sea, si tú estás cuidándote, es decir, de no generar malos pensamientos, estás protegiéndote y con esa devoción te acerca a Dios, adelante, ¿verdad? Entonces, la iglesia no está imponiendo, ¿verdad? De que no, ahora tienes que o no tienes que, simplemente
una Si te libertad. acerca a Dios, Sí, adelante. si me permiten, por favor, quiero hacerle una pregunta a todos. ¿Por qué la Santísima Virgen María en sus apariciones y aún en la Medjugorje, en la de Medjugorje, por qué se presenta cubierta de la cabeza? ¿Me podrían contestar eso? Los días. La basura. ¿Eh? La basura. Yo no ocupo decir solamente cuando hay una reunión, que invites a todos. Ujú. A ver. Bueno, pues de hecho creo que es que en todas se presenta con velo, ¿no? O hay en alguna que no se presente con velo. Sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Virgen al presentarse con velo? Esa es la pregunta. La Santísima Virgen María no depende de su velo para ser virginal y para ser la Santa Madre de Dios, porque solamente por su esencia y por haber sido elegida lo tiene. O sea, Eso se lo que ella sobreentiende. lo que ella representa, hermana, es eso, la pureza, la esencia, la maternidad de Dios y de nosotros. Solamente eso, o sea, no te claves tanto en el velo, porque en la profundidad de María hay muchas cosas que podemos meditar de su propia esencia que fuera del velo. Muy bien. Es un poquito como nos contaba Jesús, ¿verdad? Cuando decía en este caso de los fariseos, de no, hombre, entren al templo con sus filaterias y con toda la vestimenta, pero ¿cómo anda el corazón, verdad? ¿Cómo anda el corazón? Entonces, pues cuidemos el corazón, ¿verdad? Pero tampoco es decir ni sí ni no, sino regreso al comentario, si ese simbolismo a ti te acerca a Dios, pues adelante. La iglesia ahorita, hoy por hoy, litúrgicamente, la iglesia no tiene ninguna posición de que las mujeres lleven velo o que no lleven velo. Entonces, pues ahí sí, como dije al principio, si eso te acerca a Dios, pues adelante, ¿verdad? Pero no, que no sea algo, hay cosas, que no sea algo que no nos deje continuar en este caminar del Señor. O sea, hay cosas más profundas que podemos reflexionar de nuestra Santa Madre, ¿verdad? Más que de la vestimenta y también de nuestro Señor Jesucristo, más que de la vestimenta o si tenía barbita, etcétera, etcétera. Hay cosas más profundas que si tenía sandalias, etcétera. O sea, hay cosas más profundas que reflexionar y tratar de imitarlos, ¿verdad? De imitar su corazón de Cristo, el corazón de María. Ahí es donde tenemos realmente que esforzarnos mucho, ¿verdad? Oye, Arturo, que si no le Adelante. lavó los pies cuando entró con el fariseo y llevaba sandalias, ¿te acuerdas de todo eso? Bueno, yo recuerdo el episodio, pues no sé si fue parábola o fue una visión que realmente vio nuestro Señor Jesús, como el caso de la viuda, que sí lo vio, ¿verdad? Esto del publicano y del fariseo. Les hago un poquito de preámbulo. Dice que llega el fariseo, ¿verdad? Y dice, Señor, yo te doy mis impuestos, te doy parte de mis ganancias y cumplo y oro todos los días. No soy como ese que está allá atrás. Sí, Publicano. con ese publicano. Dice la Biblia que llegó, no era capaz ni siquiera mirar enfrente de nuestro Altísimo, con la, con la cara agachada. Y ustedes se imaginen, hablando del manto, hablando de la vestimenta, ¿se imaginan ustedes cómo iba el fariseo? Me imagino que está con perfume así de nardo, con sus anillos, con sus filacterias bien limpias, ahí delantito junto al Señor. ¿Y cómo iba el publicano? Sudado, apestoso, posiblemente desgreñado, sin rasurarse. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jesús? Se fue justificado más aquel que reconoció que era pecador. Ahorita que hablaban del corazón, cuando tocó su corazón y dijo, Señor, me reconozco pecador, perdóname por favor, y era incapaz de voltear a ver hacia adelante. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Se fue más justificado el publicano.
que venía aperjumado y con su manto y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, respecto a esto, sí, también es una creencia muy importante respecto a nuestra Virgen, a nuestra Madre, que siempre cuando aparece es con manto. Y vuelvo a la conclusión, lo mismo que dijo el padre Caro, Arturo y a Sandra, quien tenga lo que nazca el corazón para usarlo ante el Señor, que lo haga. Y que no, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero lo importante, mis hermanos, está en el corazón, lo que salga ante el Señor. Eso es lo importante porque de eso nos impregnamos y de eso vamos a ir a compartir con los demás. Bueno, esa era parte de mi Ahora, concepción. si le das el simbolismo, es muy hermoso también porque significa me reservo. El cubrirte es me reservo. En el caso de lo que decía el hermano Héctor, tiene que ver el velo porque ellas se reservan para su esposo. No pueden estar así al descubierto para que cualquiera las vea, no. Ellas reservan su belleza para su esposo. El ir al templo que en velo es también me reservo para Dios. Tiene un significado hermoso también. En las bodas está ese significado de que la novia lleva el velo. Así es, entonces el entrar con un velo al templo también tiene ese, me reservo para Dios, pues excelente, ¿verdad? Si esa devoción te acerca a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es algo ahorita que la iglesia diga, así debe de ser en todas las misas, ¿verdad? Si me permite Muy un bien. momentito, eso es exactamente lo que yo quería Así es. Resaltar. resaltar. Sí. Es esa humildad, esa entrega a Dios. Sí. No es tanto la vestimenta. ¿Qué nos está diciendo con el velo? Pues es esa consagración a Dios. Sí, definitivo. Esa entrega y sobre todo la humildad y el servicio. Yo pienso que eso es lo que nos está diciendo la Santísima Virgen. Pero es un simbolismo, es decir, claro, yo no necesito bueno, menos siendo hombre, ¿verdad? Pero yo no necesito un velo para reservarme para Dios, no lo necesito. Así es. Si yo en mi corazón y voy con toda de entregarme a Dios, ya me reservé para Él. Pero si el velo me ayuda en mi devoción, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sí, es nada más el simbolismo, ¿no? Yo creo que nada más es el simbolismo. O sea, podemos entrar con velos, sin velos, eso es irrelevante en realidad. Exacto. Más bien lo que nos está diciendo es eso, la entrega a Dios, la humildad, no dejemos de orar, no dejemos de clamar a Dios, ¿verdad? Exacto. Es eso. Muy bien, ¿no? Pues excelente, hermana, muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo. Adelante. Yo nada más quiero darles un pequeño testimonio de que cuando yo estaba joven y bella, ya pasó, ¿verdad? Todavía sigues. Gracias. Yo iba a la iglesia aquí abajo, aquí cerquita, entonces me tocó ver las misas en latín. Y como el sacerdote nos decía, cuando él consagraba a nuestro Señor Jesucristo, nos teníamos que voltear todos mirando hacia la calle, porque nosotros decía él que nosotros no éramos dignos de mirar a Jesús. Y eran cosas que se me quedaron a mí grabados así, porque pues yo nunca había entrado a la iglesia en mi vida. Fueron mis primeros pininos, se puede decir, porque mi mamá decía que no íbamos a la iglesia allá en el rancho, pasábamos por un pueblo ahí cerquita y le decía yo a mi mamá, llévame a la iglesia, quiero ver allá adentro. No, porque ahí es para ricos, nosotros somos pobres. Yo andaba descalza, me acuerdo, y eran mis primeros pininos aquí, que yo iba a la iglesia y yo me quedaba maravillada, ¿verdad? De todo lo que pasaba ahí, de cómo se celebraba, cómo se consagraba a Dios. Y yo se me quedó muy grabado en esos momentos. Me parecen pequeños, pero sí, vienen a mi mente todo eso y pues no sé, alguien más los vio, ¿verdad? Pero a mí me tocó eso. Hasta me haces llorar, hermano, hasta me haces llorar, qué bárbara, qué testimoniazo.
No, no, qué ¿Por qué? bárbaro. Pero qué corazón tenías tan hambriento de Dios que de alguna forma pasabas y te llamaban. Amén, amén. No, qué bárbaro. No, no, respeto para ti, qué Gracias. chulada. Gracias, El Celia, día que te gracias. vea, cuídate el corazón porque te lo voy a arrancar. Muy bien. Es un Gracias, testimonio. Es para Cristo. gracias, Celia. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Adelante, hermanos. Realmente el Concilio Vaticano fue uno de los, de hecho es uno de los más importantes que ha tenido la Iglesia. Vino a revolucionar, a ponernos al día en estos nuevos tiempos, ¿verdad? Para que el mensaje del Señor llegue y de una manera muy especial yo veo a los laicos como el gigante dormido. Los laicos somos el gigante dormido. Cuando tomemos todos conciencia, otra cosa será en la iglesia, ¿verdad? Que todos tomemos conciencia y trabajemos para la expansión del reino. Ahora sí que otro gallo cantará. Entonces En eso andamos. hay que continuar en ese punto, ¿verdad? Esa aseveración sí es muy fuerte, mi hermano, ¿eh? Bueno, Esa disposición que hablas es muy dura para todos nosotros, porque si te preguntas qué estamos haciendo, ¿no? sí. Pues debemos de estar haciendo eso y más cosas para nuestro Señor. Amén. Amén. Pero yo hablo en general, o sea, todos los laicos, que todos los laicos de la iglesia es el gigante dormido. Toda la fuerza que está ahí está dormida. Entonces hay que orar, hay que despertarle. Vamos, hermanos, al encuentro del Señor y ya que tuviste el encuentro, pues busca otros hermanos que tengan ese encuentro con el Señor. Amén. Voy a hacer un comercial. La próxima semana es el retiro de elegidas. ¿Y qué creen? Ustedes son las elegidas del Señor. Entonces, para que vayan al retiro. Sí va a haber tema, pero se va a grabar. Entonces no se lo van a perder, hermanas. No dejen de ir al retiro. Va a ser de gran bendición. Entonces, pues bueno, eso es Perdón, ¿en dónde va a ser? en el Juan Pablo II. Acabo de compartirlo en el grupo. Ah, ok. Es el próximo fin de semana y compartí también ahí la página del Colegio Juan Pablo II, que está por el mercado de abasto de allá de Guadalupe, rumbo a la Pastora, por allá está. Entonces, ahí les compartí el enlace, ¿verdad? La página. Y pues bueno, esperamos ahí que vamos a estar orando para que el Señor las apapache como se merecen. Amén. Yo ya escribí. Amén. Que así sea. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, hermanos? No. Yo nada más quiero decir para finalizar, Sí. algo bien importante que nos habla este documento que nos ha mostrado el obispo el día de hoy. Si el apostolado de los laicos ha tenido tanta apertura por medio del Espíritu Santo en la iglesia, es momento que nosotros pues entendamos la misión, ¿verdad? Entendamos la misión, porque la apertura de la puerta santa en cuestión de esto ya está abierta para el laico. Amén. Amén, amén. Y aparte somos ese gran instrumento que ahorita el Señor está necesitando, ¿verdad? Para que la salvación llegue a todos. Amén. Amén. Somos, como decía Cyril John en la semana pasada, somos el agente secreto. Somos el agente secreto. Y pues por ahí les compartí cómo obra un agente secreto. Ahí viene en la Biblia, ¿verdad? Sí. Ahí lo verán en el video de la semana pasada. ¿Cómo dice la película? Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo dice la película? Sí, justo. Una pequeña petición. Claro. Hermano,
¿Nos podrías mandar cómo buscar en YouTube este documento que se compartió? Yo, Ya sé que yo, va a estar en la grabación. no, sí, yo les voy a compartir la grabación, les voy a compartir las memorias, es decir, todo lo que dijo el obispo, palabra por palabra, se los voy a compartir y les voy a compartir los documentos que mencionó, los más importantes, para que traigan un resumen para la siguiente semana. Ah, no se crean, no se crean. Es para que en la primera chance que tenga, pues los vayan leyendo Arturo, esos documentos. ¿pudieras agregar el documento del que hablaste al principio? Ese no viene dentro de la charla. ¿El Ah, sí, tuyo? el Humanize Salutis. Sí, Sí, por favor. claro, claro, claro. Ahí para que vean el número 23. Que se repita en la familia cristiana el espectáculo de Pentecostés, y eso es lo que está pasando. Amén. Bueno, hermanitos, ¿alguna otra duda, comentario? Por ahí te mandé un mensajito, creo que no lo viste. Esa oración se leía en todas las No. misas, la que acabas de hacer del Vaticano II, de Juan 23. Ah, eso era antes Sí, de... antes se leía en todas las misas al final. Ah, ok, ok. Sí. Ah, muy bien, muy Sí, bien. el de repítase. Sí. Pero la novena del Espíritu Santo en Pentecostés no se ha practicado, ¿verdad? Como la pidió Esa fue una de las cosas que le pidió Elena Guerra al Papa. Y luego y luego el Papa sí dijo que se lea, y luego le mandó otra carta después. Dijo, oiga, su Santo Padre, pues muchos de los obispos no lo están haciendo. O sea, yo siento que a lo mejor el Señor la llamó y ella pensó que no se cumplió no se cumplió lo que el Espíritu Santo quería, pero en los planes del Señor esto iba a germinar después. Y ahorita hasta beata es Elena Guerra. Santa. Sí. Y es santa. Bueno, Ya es A ese santa, prima de Arturo. Tenchis, pra. La acaba de canonizar Francisco. bueno, ya es Santa Elena Guerra, abuelita de la renovación. Amén. Okay. Amén. Por ahí un hermano quiere compartir su testimonio. Adelante, hermano, claro, siempre un gustazo. Testimonio. Oye, estamos hablando de, gracias, mi hermano, hablando de Elena Guerra, diga de ser prima de Tenchis. Por los apellidos. Sí, porque es Guerra. Da mucho orgullo, sí, mucho de guerra, ¿verdad? Oye, bien, voy a tratar de ser bien breve, porque tocamos ahorita el tema de los hermanos separados, y el pentecostalismo que empezó a buir, a influir, a dar frutos en la iglesia separada, en los hermanos esperados, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Eso cómo influyó en el catolicismo para que ahí surgiera la renovación. Eso yo lo entendí y lo sabía. Pero fíjense en el testimonio, yo les comento que por alguna razón, yo creo que por rebeldía de la juventud, de la adolescencia, no sé, me saturé de las cosas que decía papá, mamá, mis hermanos de la iglesia y todos, y hasta mis hermanos se querían meter el sacerdote a los 12. Y yo era la oveja negra, me salí. Al grado de que, pero fíjate, el amor a Dios no lo perdí, al grado de que, pues me bauticé en la iglesia pentecostal, ya se lo he dicho algunas veces a ustedes. Y 2 veces me bauticé, una en la prepa porque la novia sí me lo pedía y la mamá también. Bueno, me acuerdo que me llevaron al mar en Campeche y me bautizaron. Y estaba cantando. Pues cumplo el requisito total. Cumplo el requisito, exactamente. Pero fíjate, ya luego cuando pasa el tiempo y regreso, ya me caso, yo no fui con ella precisamente, fue con mi esposa Malú, ¿verdad? Que está aquí en Monterrey. Hay situaciones difíciles y de repente por alguna razón, también otra vez me siento llamado y me integro al grupo evangélico protestante, el Castillo del Rey. Estuve congregado ahí y después pasó de una situación muy difícil para mí, la muerte de mamá, el fallecimiento de mamá, en el que dije yo no perdoné a Dios, ya se ha platicado eso, y dije, tengo un coraje, y busqué una solución, una manera de cómo irme contra de él, de mi rebeldía. Pues ahí me bautizaron otra vez. ¿Qué fue lo que sucede con el tiempo? Empiezo a escuchar las prédicas, me gustaban mucho, los conocimientos me gustaban mucho,
Pero lo que me laceró el corazón es las críticas constantes a mi Madre María. A esa señora virgen que mi madre terrenal me enseñó a amar, las críticas que le hacían, oye, no, la verdad es que no manches, o sea, me herían. Las críticas al Papa, a la Iglesia, no, frontalmente dije, oye, serán muy cristianos, estará muy presente el Espíritu Santo. Y sí es cierto, se lo digo, había milagros importantes, sorprendentes que hacía el Espíritu Santo. El Señor se manifiesta a quien lo pide, no tiene límites. Entonces ya no aguanté más y un día pasé al Santísimo de mi madre, me enseñó a orar y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame una respuesta. Y claro, no se va a bajar de la Eucaristía y te va a decir, ¿verdad? Pero sí saliendo de la capilla, me encuentro con un señor que pedía Biblia, don Daniel Ramírez. Y me dice, oye, oiga, lo invito a un grupo de meditación bíblica. Ay, dije, oiga, dije, no manches, señor, tan rápida la respuesta, ¿verdad? Así, mi plática con él, coloquial, ¿no? Y yo creo que por eso tengo mucho amor por los evangelios, por la meditación bíblica, porque era auspiciado por el extinto Monseñor Juan José Hinojosa. Y nos visitó muchas veces, y ahí fue donde empecé a crecer. Pero ¿a qué voy? Con el tiempo ya analizo y digo, pues Señor, tú tienes, la verdad, son perfectas tus obras, tus decisiones. Yo digo, no te puedo decir por qué permitiste que me bautizara ahí en Campeche y por qué me bautizara aquí en el Castillo del Rey. ¿Sabías tú la formación que tenía? Y créeme que sí me formé mucho ahí en el pentecostalismo, en el Espíritu Santo. Pero fíjense dónde me colocó, mis hermanos. Ahorita andaban hablando ustedes, bueno, el obispo que habló y lo dijo Arturo. Hay sacerdotes, hay grupos que no están a favor del Papa. Hay sacerdotes que están precisamente todavía en la tradición. Y hay gente que se antepone. O sea, si tú lo ves de esa manera, están en contra. ¿Quién es el que está en contra? ¿Quién es el que se opone? O se opone al opositor, pues es Satanás, está dentro de nosotros, está en la iglesia. O sea, no nos hagamos, es una cosa real. Y sin embargo, cuando llego a la iglesia, empiezo a ver situaciones de este tipo. Y estoy consciente de muchas situaciones que hay en la iglesia, pero entendí, mis hermanos, y eso se lo comparto, que es la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia que en sus tiempos lo representó a Noé, la barca de salvación, ahora es nuestra barca de la salvación para nosotros. Y aquí estoy firme. Ahora puedes recibir otra novia, pero ya no me voy a ir. O me la traigo, o se bautiza acá, pero no me voy, man, ya no va a pasar eso, ¿verdad? Pero ese es mi testimonio. Aquí estoy, y bueno, hace algunos años, cuando empecé a conocer al hermano Arturo, también conocí a Chuy Cañamar, hace algunos años. Y yo no sé por qué, de alguna razón, me dijo, oye, tú me vas a ir a representar ahí a un concilio ecuménico que va a haber, o sea, ahí en el centro, ahí en el teatro de la ciudad. Y me mandó varias veces. Entonces, ella, de hecho, me mandó a un curso ecuménico al seminario. Entonces, te sentías de una mentalidad muy distinta cuando empiezas a aprender, cuando dice el Padre Francisco, el Papa Francisco, dice, iglesia abierta para todos. Vamos a recibir a nuestros hermanos separados. Y empiezas a convivir en una misma unión, una misma asamblea, con testigos de Jehová, con sabáticos, con pentecostales. No sé, había una serie. Yo el primer día que fui, la verdad, yo no estaba tan enterado. Después me enteré y me dio mucha risa porque ese día quien presidía ahí la reunión era nuestro obispo, ¿cómo se llama el obispo anteriormente? No me acuerdo el nombre. Y habló muy bonito. Y la verdad, todos, hasta los obispos de las otras denominaciones, se veía que lo admiraban. Y entonces nuestro obispo católico se despidió porque dijo que le estaban hablando que había llegado el obispo de Venezuela, precisamente en la situación cuando estaba la de Hugo Chávez, muy difícil en aquel entonces. Entonces salió porque lo estaba esperando. Y él dijo, entonces yo desde atrás me paré y le dije, padre, nos saluda el señor obispo de Venezuela y dígale que todos estamos con él. Y todos se me quedaron viendo. Yo no sabía que muchos no eran católicos, pensé que eran todos católicos. Después me entendí que era una denominación de varias denominaciones. Pero bueno, eso los comento porque ahí me ha colocado el Señor. Entonces, a mí me llega muy fuerte lo que dijo Arturo hace rato, una repetición de los versículos bíblicos. Un día habrá un solo rebaño, como habrá un solo pastor.
Y nuestra misión no solamente es, ay, que ya me fui y que regresé. Bueno, yo ya estoy aquí otra vez, pero hay que atraer a sus hermanos esperados. Y que dentro del fondo de todo esto, digo, nos están esperando, ¿eh? Nos están esperando. Si lo digo de una forma muy, no es patética, una forma muy folclórica. ¿Y saben por qué? Porque ellos no tienen madre. No tienen a nuestra madre María. ¿Quiénes de ustedes no se siente feliz cuando sientes el abrazo de María, cuando estás orando con ella, cuando estás en el rosario, cuando, o sea, lo sientes en el corazón? Mira, se me enchinas el cuerpo porque es una felicidad tan enorme y ellos no tienen esa madre. De ahí surge nuestro compromiso, nuestra misión de ir siempre firmes, mis hermanos. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, no más quiero que me escucharan breves palabras, que luego me dicen, ah, eso es el rollero. No, no. Espero que les haya gustado el testimonio. Muchas gracias por tu testimonio. Y, Sí. y Gracias, hermano. Arturo. Gracias. Gracias, Arturo. Adelante, Isamaría. Gracias. Adelante. Sí, fíjate, allá como en el año 76, más o menos, hubo una explosión así de comunidades nuevas y de conversiones, porque nos tocó asistir al primer encuentro internacional que se organizó en Kansas, que se organizó en Estados Unidos, en Kansas, y fue interdenominacional. Entonces, allí estuvo presente el cardenal Suenens, pues estuvo al frente, dirigió, celebró las misas todos los días, todo eso. Había muchos sacerdotes que fueron invitados y pues muchos a fuercita. Entonces, fuimos con el señor obispo aquí porque queríamos ir. Y para que diera permisos, y no se pudo anunciar, él no estaba de acuerdo. Total, nomás nos fuimos el padre Felipe Flores, Fray Martín Peña, del que hablo mucho porque fue el que nos inició en Renovación antes, 3 o 4 años antes de que empezara aquí Renovación, y Ramiro Garza y nosotros, y Nelson y yo. En la mañana cada iglesia se reunía en diferentes partes, cada denominación, y hubo la conversión de muchos judíos, porque llegaron en camiones de esos muy grandes que viajan mucha gente en camiones. Y luego, cuando se dio el retiro, hubo un momento en que los católicos le pidieron perdón a los judíos, les lavaron los pies y se convirtieron muchos judíos. Y luego en sus camiones pusieron San Mateo, los 4 evangelistas convertidos por Cristo. Entonces, como fue interdenominacional y fue internacional aparte, se extendió rápidamente en muchos países que no existía la renovación. Yo para mi experiencia, para lo que yo viví, para mí fue el primer momento en que hizo explosión así en todo el mundo, la renovación. A las 6 de la tarde, la reunión era en el Arrowhead, donde cabían 64,000 personas. Que es donde es el estadio de los Chiefs, para que sepan, de Kansas City. Ok. El bueno. Arrowhead, sí, el estadio. 64,000 personas, y 800 sacerdotes y cardenales y obispos. Entonces, a la hora que empezaba, ya en la tarde, donde estábamos todas las denominaciones reunidas, empezaba el alabaré y se pidió que cada idioma lo cantara cada quien en su idioma. Entonces, todo el mundo, 64,000 gentes cantando alabaré, y los padres empezaron a salirse de sus lugares, y haz de cuenta, danzando todo alrededor del Arrowhead. Ahí también hubo muchos sacerdotes que empezaron a abrirse, ¿verdad? De aquí de México fueron estos padres, el padre Felipe Flores y Fray Martín. Entonces ahí también fue un momento así que se abrieron muchas comunidades. Pues lo quería compartir ahorita que se está hablando de muchas de estas cosas, porque hubo una fuente muy hermosa, te digo, y fueron Kevin y Don Callahan,
que todavía dan conferencias porque los he visto en Costa Rica y todo eso, que ya Mira, ves que llaman a muchos predicadores, todavía los he visto predicando. gloria a Entonces, Dios. bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, Samari, aprovechando que eres una enciclopedia carismática bibliótica, Ay, no, ¿qué pasó? hay un hermano de una escuela que se llama Héctor, que me preguntaba cuál es el documento con el que se reconoce, o sea, el que se reconoció a la renovación de Monterrey. Sí, Tú una vez lo mencionaste, ¿no? ¿Cuándo fue y qué documento fue? sí, fue como al principio como un folletito, pues mira, te voy a ofrecer buscarlo, porque sí, ¿Sí? sí lo hay, pero es así, Bueno, es pequeño, pero sí. bueno, Y él si lo puedes él mandar, le puso el nombre de Renovación Cristiana Católica. Ya ves que sí, ahora es Renovación Católica que- Carismática. sí, Entonces el primer nombre él se lo puso. Lo voy Cristiana a buscar Católica, es y se los correcto, mando. ¿Mm? es Era un correcto. folletito cuadrado chiquito, ¿verdad, Damaris? Sí, 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 así sí. es. Sí, sí, Glorifico a Dios por tu vida, hermana. Gloria a Glorifico a Dios. Dios amén. por tu memoria. Glorifico a Ay, Dios por bueno, tu gloria a salud, Dios. Gloria a porque eres Dios. uno de los pilares de nuestra Ah, renovación aquí en Monterrey. Gloria amén. a Bendito Dios, sea Dios. gracias por Ándele. compartir. Bye, bye. Gracias, Es muy es padre la tu abuelita de la testimonio. renovación de Monterrey. Sí, si tienes chance de escanearlo, Sí, estaría muchas gracias por todo, Isamari. Como sí, dice claro. Gloria a Dios. Lupita, Y Arturo, eres un pilar de la renovación. ya no tanto la Gracias. Dios los biblioteca. bendiga. Sí. Oye, Arturo, ya no tanto la biblioteca carismática, ya es nuestra inteligencia artificial. Ah, Todos los ya trae. va en otro nivel. Ok. Pues quiero pedirle, digo, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero quiero pedirle a la tocallita de Elena Guerra, que es Tenchis Guerra, que si cierra la oración. Claro que sí. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por habernos convocado, por habernos reunido como cada sábado. Gracias, Señor, porque es un deleite escucharte a través de nuestros hermanos, a través de las predicaciones que tú preparas sábado a sábado para todos los que estamos aquí reunidos. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias porque siempre quieres seguirnos instruyendo, seguirnos llevando en tu camino. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que siempre nos envíes a tu Santo Espíritu para saber caminando en tu camino, para saber guiar a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestras comunidades. Ayúdanos siempre a traer muy presente, llevar tu palabra con alegría, con amor, con fortaleza y saber que la obra no es de nosotros, que es tuya y que tú tienes el poder y que tú eres el que hace toda la obra. Cuida y bendice a nuestros coordinadores, a nuestros sacerdotes, a nuestro Papa Francisco y a todos los hermanos que no pudieron conectarse en esta tarde. Cuídalos, bendícelos junto con todas sus familias y también las de nosotros. Mamita hermosa, gracias Madre, porque no dejas de acompañarnos. Gracias por siempre poder saber que es muy hermoso imitarte, porque tú siempre estás alegre, tú siempre estás feliz y siempre quieres llevarnos a tu Hijo Jesús. Síguenos, Madre hermosa, a tenerte siempre presente en nuestros corazones para poder también imitarte en mantenernos como tú, siempre dispuesta a los pies del Maestro. Siempre ayúdanos a ser humildes y, y ser serviciales como tú. Y en esta tarde, Señor, queremos despedirnos de este momento, mano de tu presencia, con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.